Listo, voy a compartir pantalla. Listo, ahí está. Bien. Vamos a seguir con el tema del vanguardismo, ¿ya? Esto solamente es para complementar algo. Listo, ya está. Voy a encender mi láser virtual. Láser. Listo, bien, estimados estudiantes, seguimos con el vanguardismo. Bien, literatura contemporánea. Literatura contemporánea o el vanguardismo, que sería lo mismo, básicamente. Bien, en el siglo XX se ha caracterizado por la rauda sucesión de tendencias y movimientos literarios. Nos referimos al vanguardismo, literatura contemporánea o del vanguardismo, que sería lo mismo. Y en él se observa el predominio de la novela sobre la poesía lírica, como reacción contra las corrientes literarias del siglo XIX. Nace el vanguardismo, aquí están los que nos referimos. La novela experimental cobra fuerza y se observan cambios en el teatro. Aparece la literatura comercial, los bestsellers, los famosos bestsellers, con una mezcla de, apropiada de erotismo y aventura, se logran bestsellers que son superventas internacionales. Eh, sí, los bestsellers que en verdad algunos la consideran como literatura y algunos no. Unos bestsellers conocidos, a ver, en la actualidad que yo conozco, a ver. La vaca, quién se llevó mi queso, eh, El alquimista, que son algunos bestsellers conocidos. Tal vez habrán escuchado algunos de ellos, tal vez. Que son libros de autoayuda también, de autoayuda emocionales, o sea, de autoayuda más que nada. Por ahí me dicen en el chat quién se llevó mi queso. Sí, ¿quién se llevó mi queso? Es conocido. Y les digo que ese es un bestseller, a eso me refiero. Libros hechos con la finalidad de ser vendidos a gran masa. Tal vez no tengan una riqueza literaria, me refiero a la estética, pero en la mayor parte son de autoayuda. Hay un libro también que era muy conocido, a ver si me acuerdo, como Taza de Chocolate, algo, no me acuerdo bien, que últimamente había escuchado, que era un libro de autoayuda también. Esos son los bestsellers, más que nada, esos son. Tienen una finalidad de autoayuda y algunas aventuras de repente, pero la mayoría de los expertos no lo consideran como literatura, no lo consideran como literatura. Últimamente se busca destruir las fronteras entre las distintas formas artísticas, literatura, artes plásticas, música, con fragmentos de palabras y de frases, se han elaborado mediante la técnica del collage. El collage, ustedes saben qué es el collage, ¿no? Seguramente en arte han hecho, en donde pegan varias imágenes, ¿no? Pegan varias imágenes. Ahora, imagínense que esa misma técnica se aplique, por ejemplo, a la literatura. Imagínense, claro que no vas a pegar imágenes, sino que vas a pegar sucesos, ¿no? Sucesos, acontecimientos, ¿no? En una obra experimental. Vas a experimentar esa técnica del collage, pero en la literatura, como por ejemplo. Imagínate que se haga eso también en la música, con fragmentos, ¿no? A eso me refiero. Creaciones sonoras y gráficas que deben oírse y verse más bien que leerse. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver algunos representantes. Voy a admitir a algunos de sus compañeros, un momento. Listo. Listo. Algunos de los representantes que vamos a ver son los siguientes. Eugenio O'Neill, Nueva York, 1888. Esto ya está en el material de ustedes. Está en el material de ustedes. Lo pueden revisar también. A Luigi Pindarello, Sicilia, 1867. Roma, 1936. A George Bernard Shaw,
Dublín, 1857, Hertfordshire, 1950. James Joyce, que es vanguardista, ¿no? Es netamente vanguardista, el más conocido, seguro. Dublín, 1882, Zurich, 1941, Marcel Proust, Auteuil, 1871, París, 1922. Bien, ahora vamos a ver a la reseña de alguno de estos autores, que ustedes lo tienen en el material también. Momento, por favor. Bien, alguno de los autores, pero está más completo en el material que tienen ustedes, ¿ya? Que ahí lo van a ver con más claridad, ¿ya? Tal vez no se vea muy bien, no se ve muy bien, he hecho una captura del material. Representantes: Eugenio O'Neill, Nueva York, 1888, Boston, 1953. Considerado el mejor exponente del teatro norteamericano contemporáneo. Y este es un dato importante. Mejor exponente del teatro norteamericano contemporáneo actual. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1936. Ya esto también es un dato importante. Ganó en 3 ocasiones el Premio Pulitzer, 1920, 1922 y 1928. Mira, incluso más veces que Ernest Hemingway, ¿no? Recuerden que él había ganado el Premio Pulitzer también una vez con El Viejo y el Mar, ¿no? Pero él lo ganó 3 veces, mira. Eugenio O'Neill lo ganó 3 veces. Es llamado el Ibsen americano porque muestra el dominio de la técnica teatral y analiza introspectivamente a sus personajes. Se caracteriza por la originalidad en el planteamiento de sus obras y el manejo de las escenas. Obras, ya está. El gran dios Brown, a Electra le sienta bien el luto, al emperador Jones, el mono velludo, el deseo bajo los olmos, extraño interludio, Ana Christine, que es su obra más conocida. Tenemos a Luigi Pindarello, el italiano, dramaturgo, novelista y poeta italiano. Fue instructor de literatura italiana en la Escuela Normal Femenina. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1934 por su audaz y brillante renovación del arte escénico y dramático en Italia. Presenta un teatro escéptico, subjetivo y se preocupa por la personalidad de cada ser. Están enfocados en los personajes, ¿no? Obras: El difunto Matías, Pascal, novelas, así es y así os parece. El hombre, la bestia y la virtud. Enrique IV, 6 personajes en busca de autor. Seguimos. Marcel Proust, distinguido novelista que destaca como uno de los más importantes e innovadores de la literatura contemporánea. Vivió en una ociosidad obligada por su estado de salud, en medio de un ambiente mundano que describe en su obra. Su lenguaje es ajeno a las reminiscencias poéticas tradicionales. Proust intenta recuperar el pasado a partir de los recuerdos más simples. Sus personajes inspirados en la realidad no hacen sino envejecer, vivir en el tiempo. Ganó el premio Goncourt 1919. En sus obras tenemos En busca del tiempo perdido, su única novela en la que analiza a la alta sociedad de su época. Está integrada en 7 volúmenes, ¿no? Ahí están todos los 7 volúmenes, que ustedes lo van a ver en el material. Está en el material todo eso. Jean-Paul Sartre, París, 1905-1980. Célebre filósofo, ensayista y novelista dramaturgo francés, que se distingue como uno de los más grandes teóricos del existencialismo. Sostiene que el hombre es una pasión inútil y la libertad para construir su destino es la fuente principal de su angustia. Este gran pensador considera la literatura como un compromiso social y político del escritor con su tiempo. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1964, pero lo rechazó. Obras: El ser y la nada, su ensayo que expresa su filosofía existencialista. La náusea, 1938,
Novela de carácter filosófico. El Muro, 1939, consta de 5 cuentos. Los Caminos de la Libertad, 1945 y 1949. Trilogía novelesca. Las Manos Sucias, 1948, obra dramática, psicológica y política. Se preguntarán ustedes por qué rechazó el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Y lo rechazó porque él consideraba que un premio no hace el escritor, no hace el escritor, él no estaba de acuerdo con esas cuestiones, con esos premios, no estaba de acuerdo. Y además, eso es totalmente cierto, un premio, porque hayas ganado un premio no va a ser que seas el mejor de todos, no, no. Había un escritor argentino que se llamaba Jorge Luis Borges, que es tal vez de tal vez el mejor de Sudamérica, tal vez uno de los mejores del mundo. Nunca ganó un premio Nobel, pero es reconocido por todos. En la literatura, ¿quién no conoce a Jorge Luis Borges? Pues, tremendo escritor. Nunca ganó ningún premio. O el premio Nobel de literatura, perdón. Nunca ganó el premio Nobel de literatura. César Vallejo nunca ganó el premio Nobel tampoco. José María Arguedas nunca ganó el premio Nobel, pero es reconocido a nivel mundial también. Un premio no hace, pues. Un premio no hace. Y seguimos. Albert Camus, Argelia Francesa, 1913, Ville-Blain, 1960. Eximio novelista, dramaturgo y ensayista francés del movimiento existencialista. En 1957 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El sí lo aceptó. A su muerte, en un accidente automovilístico, dejó una producción que ha influido en el pensamiento moderno. Es considerado uno de los escritores que más ha influido en todo el mundo. Afirmó que el absurdo es el elemento constitutivo de la vida y la condición del hombre. Obras El extranjero, novelas que expresan las condiciones críticas de la época, La peste, ¿no? Una de sus grandes obras. Calígula, Los justos, Estado de sitio, Malentendido. Bertolt Brecht, Augsburgo 1898, Berlín del Este 1956. Dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Marxista, convencido y enemigo acérrimo del nazismo, era socialista, ¿no? Era socialista, y enemigo acérrimo del nazismo. Tuvo que emigrar en 1933. Participó en la Primera Guerra Mundial y regresó a su patria con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Transformó radicalmente el teatro y su técnica del distanciamiento considera que el teatro es una descarnada representación de la vida real. Obras: Santa Juana de los Mataderos, 1929-1931. El señor Puntilla y su criado Mati, 1940. Madre Coraje y sus hijos, 1941. El Círculo de Tiza Caucásico, 1944-1945. La ópera de los 3 centavos. La madre. Bien. Bien, estimados estudiantes, este fue un breve recuento de los escritores que representan a la literatura contemporánea. Recuerden los siguientes datos: literatura contemporánea, eh, literatura experimental, ¿no? Literatura experimental también. Bien, finalizar. Voy a cerrar esto. Listo, listo. Listo, bien. Un momento, por favor, un momento.
Un pequeño asunto que resolver. Listo. Ya, entonces voy a compartir el material, ¿ok? Y enciendan sus cámaras, por favor, ¿no? Enciendan sus cámaras. Sebastián Gómez, Casas, Enrique, Andy, enciendan sus cámaras, por favor. Gracias. A ver. Ahí está, si se puede. Listo, voy a ubicarme. Nos ubicamos en el tema. Listo, ahí está. Nosotros ya vimos todo esto, no tiene sentido estar leyéndolo nuevamente. Porque nos vamos a ubicar directamente. Aunque les recomiendo que lean porque son datos más completos. A la retroalimentación. Listo, ahora sí, voy a seleccionar mi... ¿Se puede ver lo que compartí? Sí, ¿no? Si me informan, por favor, ¿se puede ver? Sí, profesor, sí se ve. Ok, ok, gracias. 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 Tenemos retroalimentación. ¿Cuáles son las características de la literatura contemporánea? Ya. Si no lo mencioné, les voy a decir. Era, era experimental. Experimental y se daba importancia al ser. Me refiero al ser, a la intimidad de los personajes, a la intimidad de los personajes. Después nos dice en la 2, menciona los autores literarios que fueron influidos por el existencialismo. El existencialismo. Bien, vamos a mencionar algunos de sus autores, ¿no? Bien. Ya tenemos a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Listo. ¿Quién desarrolló al extremo la técnica del monólogo interior? Monólogo interior. Bien, los que desarrollaron esa técnica, a ver, fue James Joyce. James Joyce.
¿Quién influye con sus técnicas? James Joyce, con sus técnicas en los autores, claro, James Joyce, del boom latinoamericano. James Joyce. Joyce. Listo, él es. Y vayan escribiendo eso ya. Listo, ya terminaron para borrar eso. ¿Les falta todavía? Listo, lo voy a borrar ya. A nadie le falta, ¿no? ¿A nadie le falta? Bueno, si no me dicen nada, lo borro. Listo, lo borramos. Vamos a resolver lo de abajo ya. Lo de abajo. Bien, vamos a resolver lo de abajo. Nos dice, práctica dirigida. ¿Quiénes ganaron? Relaciona a cada autor y el premio que obtuvo. A ver, vamos a relacionar los premios. Los premios. A ver, Ernest Hemingway ganó el premio Nobel en 1954. Entonces sería, ahí está, ¿no? Hemingway, 1954. Sería acá la G. Ya, G. A ver. Bernard Shaw ganó el premio Nobel en 1925. 1925 sería acá la B. B. Ya. Camus. Camus ganó el premio Nobel en 1957. 1957 sería la H. Jean-Paul Sartre.
Sartre ganó el premio Nobel en 1949. 1949, ahí está, sería la 1949. Jean-Paul Sartre, 1949. 1964, perdón, estaba en duda, 1964. Entonces sería la I. Esta sería la I. La I. Listo, ahora sí. William Faulkner. 1949. Él sí sería 1949. Marcel Proust. Marcel Proust sería 1919, el premio Concord, 1919. Ah, nos faltaría Eugene O'Neill. O'Neill ganó el premio Nobel en 1936. 1936. Nos quedan los siguientes autores. Nos quedan Pindarello y Hayes. Luigi Pindarello ganó el premio Nobel en 1934. Nos ponemos acá. Hermann Hayes ganó el premio Nobel en 1946. Ya, entonces ponemos acá la E. Listo, marquen eso, estimados estudiantes, gracias. Después dice abajo, completen, marquen eso ya para hacerlo de abajo. Dice, complete el crucigrama. Crucigrama. Con lo que me gustan los crucigramas. Listo, ya lo marcaron, ¿no? Para borrarlo. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Profesor, y lo puedo borrar. Vamos hasta las 11:10. Listo, lo voy a borrar. Complete el siguiente crucigrama. Y en este crucigrama, la A, ah, es con esto, ¿no? Con la K. Entonces tenemos que reducir eso. Por eso va a haber muy chico. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Pues, ya. Lo vamos a completar así, ¿ya? Ya, no dice en la, a ver, voy a tener que ver en el celular porque no puedo ver las dos pantallas al mismo tiempo. O las dos capturas al mismo tiempo. Nos dice primero, novela existencialista de Camus.
publicada en 1947. Su novela más conocida es La Peste. La Peste. Existencialista, sí, sí es. La, la Peste. ¿Ya ves? Justo era eso. Además que eso es su más famosa obra. También. Listo. Nos dice después en la B, complete el siguiente título de la obra de Pindarello. De la obra de Pindarello, Pindarello. A ver, de acá se completa. 4. 6 personajes, 6 perso personajes. Sí, esa es. Pindarello. 6, 6. 6 personajes. Una persona. Sí, justo era eso, justo eso. Listo, la siguiente pregunta nos dice, primera novela de Ernest Hemingway. Primera novela de Ernest Hemingway. ¿Cuál sería? Bien, vamos a completar. Primera novela de Hemingway. Y es esta. Y, y es... Listo, ahí está. Después nos dice en la siguiente, novela de Hermann Hesse, publicada en 1919. Novela de Hermann Hesse, publicada en 1919. Bien, sería Demian. Demian. De mi. Listo. Después tenemos en la E, novela de William Faulkner. Novela de William, El sonido y la furia. El, el sonido. No, novela de William Faulkner, El sonido. No, no sería. No, esa sería otra. Profesor, creo que solamente debes completar en el crucigrama lo que está para completar. Sería sonido y furia en el otro lado. Sonido y furia, ¿no? Sonido, claro, el sonido y la furia. Claro, solamente lo que está ahí, ¿no? Porque si no, no entraría, ¿no? Sonido y furia. Claro, no sería el sonido y la furia. Claro. Sonido, sonido.
Sí, sí, eso es. No, sonido furia sería sonido y furia. Mm, Listo. En la F nos dice, en la F nos dice completa. Estepario es una obra de Hernán Hayes. Estepario, Hernán Hayes. El lobo estepario, ¿no? A ver si entra. Allá, el lobo, pero no hay estepario. Entonces solamente lo que faltaría, ¿no? Solamente lo que faltaría. El lobo. Claro, y después se completa el resto, ¿no? Con lo que dice en las palabras. En la G, es una obra existencialista de Sartre, 1938. Es una obra existencialista de Sartre, La náusea. La náusea. Sería la náusea, pues. La náusea. 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 Claro, pero aquí hay tres. El ser. La náusea sería, pues. No hay otra. Sí, esa es. Aunque no está completo acá, ¿no? Náusea. Listo. Acá ha sobrado uno. Debería estar los dos tapados. En la H nos dice, obra de William Faulkner publicada en 1929. Obra de William Faulkner publicada en 1929 sería Sartoris. A ver, Sartoris, sí, esa es. Sartoris. Listo. En la I nos dice, allá, una obra de Eugenie O'Neill. Eugenio O'Neill, es una obra de Eugenio O'Neill. ¿Sería a Electra le siente bien el luto? Claro, Eugenio O'Neill. A Electra le sienta bien el luto, ¿no? Claro, eso sería, ¿no? Claro, el título completo. Título completo. A Electra le sienta bien el luto. Sí, esa sería, esa sería. Vamos a anotar eso, ¿no? En la I, ¿no? No, estamos, me estoy perdiendo en la I. Electra le sienta Tenemos que poner lo que falta completar. Sería A, bien y luto. bien, claro, claro. El luto, el luto. Claro, completar así, ¿no? Después tenemos en la J nos dice, es un ensayo de Sartre. Es un ensayo de Sartre. Bien, vamos a completar. El ser y la nada. Claro, ¿no? El ser y la nada.
El ser y la nada. Es una obra existencialista también. Existencialista. Listo. El último, ¿cuál sería? A ver, el último nos pide la K. Es una comedia de Bernard Shaw. Bernard Shaw, publicada en 1916. Una de Bernard Shaw, publicada en 1916. ¿Cuál sería? Ustedes que tienen el material ahí. Comedia publicada en 1916. Pigmalión. Pigmalión, ¿no? Pigmalión. ¿Cómo sería así? Pigmalión. Pig. Pig. Ma. Li. Oh. Listo, ahora sí escriban eso, estimados estudiantes. Escriban eso. Listo. Cuando terminan me avisan para borrarlo, ¿ya? Gracias. Ya terminé, profesor. ¿Alguien le falta? ¿Alguien le falta? A nadie le falta, ¿no? Para borrarlo. Ya puede borrarlo, profesor. Ah, ya, ok. Lo borro. Lo borro todo. Listo, ya lo borramos. Esto lo completan ustedes, ¿ya? Lo completan ustedes esta parte, ¿ya? Según el crucigrama. Señale 3 en raya, autor, obra, país. A ver. Este es fácil, este es fácil. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Wow. Ahora sí. Listo. Listo, ya. Vamos a pasar a verificando el aprendizaje, ¿ya? Pasamos ahí, pasamos ahí. Borro esto. Verificando el aprendizaje. Listo. Ya vamos a resolver esto. Vamos a ver, la hora tenemos hasta las 11:10. Tenemos hasta las 11:10. Listo. En la 1 sería, a ver.
Si ustedes la tienen, también la pueden marcar. Verificando el aprendizaje en la 1. Dramaturgo irlandés, admirador de Ibsen. Sus obras están llenas de idealismo y humanidad. James Irlandés. Joyce. Claro, irlandés. El único irlandés que vemos acá para comenzar es James Joyce. El único. Ya con eso nos da la respuesta. James Joyce, que además es el más importante en la literatura experimental, en el vanguardismo, porque recuerden que él fue quien introdujo el monólogo interior, la lectura no lineal, él fue, y de ahí se sintieron inspirados los escritores del boom latinoamericano, o sea, no es cualquier personaje, es James Joyce, es irlandés, claro, con eso ya nos da la respuesta. Entonces marcamos James Joyce. En la 2, nos dice, no es una obra de Luigi Pindarello, el italiano, una que no sea su obra. ¿Cuál sería? Pigmalión. Pigmalión. Pigmalión, ¿no? No es una obra de Pigmalión. Claro. En la 3 tenemos novela de Proust, en la que disecciona a la alta sociedad francesa de su época, publicada entre 1913 y 1927. En busca del tiempo perdido. Claro, claro, esa sería, ¿no? En busca del tiempo perdido, en donde, como dice lo que se menciona, se da como una radiografía de la alta sociedad, a eso se refiere, ¿no? En busca del tiempo perdido. Entonces vamos a marcar eso. Autor que representa al expresionismo y llevó al extremo la técnica del monólogo interior. En la 4. James Joyce. Claro, ¿no? Esto lo puedo borrar, ¿no? Lo puedo borrar. Sí, ¿no? A nadie le falta para bajar. Listo. Listo, en la 4. Autor que representa el expresionismo y llevó al extremo la técnica del monólogo interior. 4. Voy a bajarlo bien. Eso, para que se pueda ver bien. Listo. 5. Autor que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1949. La E. William Faulkner. William Faulkner. William Faulkner, ¿no? William Faulkner. Sí, excelente, chicos, excelente. Excelente, muy bien. 6. Un dato que no es cierto sobre Bertolt Brecht. Algo que no sea cierto. Su máxima obra es 6 personajes en busca de un autor. La E. La E, ¿no? Su máxima obra es 6, claro. Eso no tiene que ver con él, ¿no? No es con el autor. No tiene que ver con él. Entonces descartamos eso, ¿no? No es cierto de Bertolt Brecht. Listo, lo voy a borrar esto para seguir avanzando. 7. Rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964. Eso sí fácil. Jean-Paul Sartre. ¿No? Lo rechazó, ¿no? ¿Quién va a rechazar el premio? Por él lo rechazó. Porque no le pareció importante. Y además con ese rechazo él daba un mensaje todavía a todos, ¿no? Él daba un mensaje que no es importante, en verdad, solamente es un premio. Listo, ponemos eso. Listo, seguimos entonces, sí. La 8.
En la 8 nos dice, obra teatral de Camus, en donde habla sobre lo absurdo de la condición humana. En la 8, obra teatral de Camus, donde habla lo absurdo de la condición humana. Calígula. Calígula. La B. Los justos, estado de sitio, malentendido. Extranjero, peste, náusea, pero no hay una opción acá. No hay una opción. Porque Calígula no es una obra teatral. No hay una opción. En todo caso, la respuesta en esta, acá sería los justos, pero no están los justos. No está, no sería Calígula, no es. Pasamos, no está simplemente. La 9, monumental novela, ya, esa sí es fácil. Monumental novela de Joyce publicada en 1922. Allí perfecciona la técnica del monólogo interior. Ahí está, Ulises. ¿Ulises? Sí. Ulises es una obra, yo les digo que es una obra extensísima, muy extensa. Es su máxima obra. 10. Autor que obtiene el Premio Nobel de Literatura en 1946 y es autor de El Lobo Estepario. Hermann Hesse. Claro, ¿no? Hermann Hesse, claro, él sería, claro. 10. En la 8 no marquen nada porque no está la opción adecuada. No está. Listo. Profesor, ¿cuál sería la respuesta correcta si estuviera en la 8? Ya, en la 8, si estaría la respuesta correcta, sería los justos. Los justos. Ok, Ese profesor, muchas gracias. de nada. Pero no está. Pues. Claro, Calígula es una obra, ¿no? De Camus, pero no es una obra teatral. Eso es lo que pasa. Y nos dice acá obra teatral. Ese es el problema. Listo, lo puedo borrar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, lo borramos. Práctica domiciliaria. Práctica domiciliaria. Vamos a completar esto. Bien. Práctica domiciliaria. Autor de Madre Coraje. Debería ser Madre Coraje y sus hijos y sería Bertolt Brecht. Y sus hijos, ¿no? Bertolt Brecht, ¿no? Bertolt Brecht. Momento. Estoy buscando el lápiz para escribir. Listo, ahora sí. Listo. Bertolt, nombre medio extraño, ¿no? Bertolt. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Ahora sí. Esto, tendencia vanguardista a la que pertenece Albert Camus. Existencialista. ¿Ya? Existencialista. Ahora sí, existencialista. 3. Relata el final de 6 personajes en busca de un autor. Relata el final de 6 personajes en busca de un autor.
Eso se lo dejo a ustedes para que investiguen, ¿ya? Como no hemos visto el argumento acá, ya, se los dejo a ustedes para que investiguen. En la 3, ¿ok? Y cuando les pido que envíen al correo, investigan y lo envían completado eso. Completan eso. 4. Autor de Ulises. James, Joyce. Listo. Listo. Lo borramos esto, lo borramos esto. Lo borramos. Género y especie de la náusea de Jean-Paul Sartre. Género narrativo. Ya. Narrativo, especie, novela. Narrativo, especie, novela. En la 6, para ustedes, a ver, renovador del teatro universal. Renovador del teatro universal, en la 6. Renovador del teatro universal. Listo. ¿Alguna respuesta? ¿Alguien sabe la respuesta? Renovador del teatro universal. Sería Bertolt Brecht. Esa sería la respuesta. Bertolt Brecht. Marc García me había indicado la respuesta en el chat. También está bien. Perfecto. Esa es. Listo. Lo borramos todos acá ya. Lo borramos todo. Vámonos a las 7. A las 7. En la número 7 nos dice, representante del vanguardismo. Para ustedes esta. Jean-Paul Sartre. Representante del vanguardismo, Jean-Paul Sartre, ¿no? Molière, esa sí está facilita, ¿no? Está facilita. Jean-Paul Sartre. 8. Representante ajeno del vanguardismo. Esta también está fácil. Pedro Calderón de la Barca. Claro, Pedro Calderón de la Barca, nada tiene que ver acá, ¿no? Esta también es fácil, ¿no? Rechaza el premio Nobel en 1964. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre. Listo.
10. Tendencia vanguardista que plasma el mundo onírico a través de las artes. Esta sí es difícil, ¿no? Tendencia vanguardista que plasma el mundo onírico a través de las artes. ¿No? Para ustedes, esa está en una clase pasada, en donde se presenta un cuadro donde están todas las vanguardias y sus representantes. Tendencia vanguardista que plasma el mundo onírico a través de las artes. Muy bien. Existencialismo. Listo, eso sería el expresionismo. Bien. Bien, nos quedarían 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Bien, listo. Entonces haremos algunas preguntas más. Algunas preguntas. Vamos a borrar todo esto. Listo, vamos a hacer algunas preguntas ya. Algunas preguntas básicas. Listo, como nos quedan 10 minutos. Ahora voy a ver a los participantes. Bien, una pregunta fácil de la clase pasada. ¿Con qué nombre se les conocía a los vanguardistas norteamericanos? O al grupo de escritores del vanguardismo norteamericano. Para todos. ¿Con qué nombre se les conocía al grupo de escritores pertenecientes al vanguardismo norteamericano? Y en la clase pasada. La generación perdida. Claro, la generación perdida, ¿no? La generación perdida. Nombres, no he visto bien los nombres. Mar García. Mar. La generación perdida. Una de la clase pasada. A ver. Una fácil. En El Viejo y el Mar, ¿cuál era la temática del Viejo y el Mar? ¿Cuál era la temática del Viejo y el Mar? El humano versus la naturaleza. Claro, María, claro. La lucha del hombre, claro, lo dijiste con tus propias palabras, ¿no? Pero eso es, claro. La lucha del hombre contra la adversidad, contra la naturaleza. Esa sería. María. Listo. Otra pregunta, a ver. Ya, una fácil, una fácil, pero importante también. Menciona algunas técnicas
algunas técnicas narrativas en la literatura contemporánea. El monólogo interior. El monólogo interior, ¿no? El monólogo interior. Ok, Mark, claro. El monólogo interior. Listo. Siguiente pregunta de la clase de hoy. De la clase de hoy. Eh, ¿Quién fue el que introdujo por primera vez el monólogo interior? O su máximo representante. Ese es un dato importante. Ese sí es un dato importante. ¿Quién introdujo por primera vez la técnica del monólogo interior? ¿O quién lo usó más? James Joyce. Claro, María, claro, James Joyce, claro, esa es, María, esa es, claro. Siguiente pregunta, una pregunta importante también, importante. Mm, Los escritores del boom latinoamericano fueron influenciados en la técnica directamente por, era irlandés. Los escritores del boom latinoamericano fueron influenciados en las técnicas directamente por un escritor irlandés. ¿Cuál es su nombre? James Joyce. James Joyce, ¿no? Brigitte, claro, claro, claro. Esa es la respuesta correcta. Claro, fueron influenciados directamente por James Joyce. Mm, listo. Siguiente pregunta. Franz Kafka era vanguardista, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos que en el vanguardismo hay tendencias. ¿Cuál era la tendencia de Franz Kafka? ¿Cuál era la tendencia vanguardista de Franz Kafka? Expresionismo. Expresionismo, claro. ¿Quién me contestó? Mar García. Marc García, gracias. Gracias. El expresionismo, ¿no? El expresionismo. Eso también es importante. García. Listo, tenemos tiempo para más preguntas. El nombre del niño que acompañaba a Santiago en El Viejo y el Mar. Manolín. Manolín, ¿no? Brigitte Berrocal. Claro, Manolín. Listo. Siguiente pregunta. Mm, Ya, una pregunta importante. Autor de Ulises. Autor de Ulises. James Joyce. James Joyce. Uy, Minerva me contestó. Claro, Minerva, claro, claro. James Joyce.
Minerva Cueva, ¿no? Listo. Siguiente pregunta. Una pregunta más. Ya. ¿Quién es el autor de La náusea y además que rechazó el Premio Nobel de Literatura? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ¿no? Claro, Marc, claro. Jean-Paul Sartre. Claro, claro, María, Marc, claro, claro. Marc García, ¿no? Jean-Paul Sartre, autor de La náusea y que rechazó el Premio Nobel de Literatura. Ese es un dato importante, ¿no? Rechazó el Premio Nobel de Literatura, que te puede venir en un examen también, en un examen de admisión, tranquilamente te puede venir eso. Rechazó el Premio Nobel de Literatura, Jean-Paul Sartre. Es importante. Bien. Siguiente pregunta. Siguiente. Autor del Ser y la Nada. Ahí está. Autor del Ser y la Nada. Sartre, Jean-Paul Sartre. Claro, Jean-Paul Sartre, ¿no? Ok. Estoy haciendo preguntas de los autores importantes nomás, ¿no? De los importantes. Claro. Listo. A ver, otra pregunta. La última pregunta, como estamos en el tiempo. ¿Cuál es la tendencia vanguardista de Jean-Paul Sartre? ¿Cuál es la tendencia vanguardista de Jean-Paul Sartre? Existencialismo. Existencialista, ¿no? Era existencialista, ¿no? Que se cuestionaba sobre eso. Claro, claro, perfecto. Sí, claro. Marc, ¿no? Marc. Listo. Listo, estimados estudiantes. Gracias por la participación de todos ustedes. Y nos vemos hasta la próxima clase. Chao a todos. Listo, nos vemos. Chao a todos.